Nuestro saludo especial de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en directo en esta sala Zoom y quienes se están uniendo por Facebook y quienes verán luego en las redes sociales y en la página web de la Fundación. Este episodio número 112 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hechos como tantos que han ocurrido en este larguísimo de sangre que ha padecido Colombia, que nos deben llevar a reflexionar y a entender la complejidad de la agresión comunista armada contra Colombia, las dificultades que han tenido que librar las tropas de las fuerzas militares con apoyo de la Policía Nacional en distintos eventos que hemos ido reconstruyendo uno a uno, porque la idea es llegar a una aproximación completa de todo lo que ha ocurrido para que tengan los lectores, los audientes, una información muy concreta y una fuente de donde analizar el conflicto armado como ha ocurrido y no como lo presentan los socios de los comunistas y de los bandidos cada vez que se refieren a lo que ha sucedido en Colombia y lo minimizan con argumentos de que es una guerrilla que nació con unos pobres campesinitos y que tenían apenas escopetas de Fisto, cuando en realidad tenían hasta ametralladoras .50 para derribar helicópteros. El tema que vamos a tratar hoy es una operación exitosa, excelente, que hizo la Escuela de Artillería, que en ese tiempo, además de ser la escuela de formación de los cuadros oficiales y suboficiales de artillería en la especialidad de su arma, tenía jurisdicción operacional en el suroriente de Cundinamarca. Y por circunstancias del destino tenía dos baterías de fuego, o sea, dos compañías, el equivalente a dos compañías de infantería, comprometidas en operaciones en esa región contra las cuadrillas 51 y 27 de las FARC que estaban haciendo actividades delictivas en la región. Los hechos ocurrieron el 30 de abril de 1992 y fue un combate muy fuerte en el cual el Ejército Nacional eliminó 7 bandoleros, pero también perdió la vida un oficial y quedó herido un soldado. Entonces, vamos a reconstruir este hecho para seguir aportando insumos a quien quiera reconstruir y analizar mejor lo que ha sucedido a lo largo ya de 6 décadas de agresión comunista armada contra Colombia. Mi coronel, observando la prolongada historia de la violencia comunista contra Colombia, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Gutiérrez en el departamento de Cundinamarca? Bueno, mi coronel, muchas gracias. Aquí vemos que las imágenes hablan por 1000 palabras. En la parte superior del mapa de la izquierda vemos en la esquina derecha de ese mapa la división político-administrativa de Colombia, y en todo el centro del país está el departamento de Cundinamarca. Y ya en una escala ampliada vemos al sur oriente del departamento el municipio de Gutiérrez. Sabemos por geografía que la cordillera oriental cruza exactamente en ese sentido en 45 grados de suroccidente a nororiente. O sea que el municipio de Gutiérrez queda enclavado perfectamente sobre la cordillera oriental y que sus estribaciones orientales van a caer a lo que luego se forman los llanos orientales. Y vemos también que está muy cerca de Bogotá, realmente el municipio limita con Bogotá, con la zona rural de Bogotá, y que al cruzar el páramo, la persona está más cerca de Bogotá que inclusive haciendo el recorrido normal por el área de Chipaque y por Caquesay para llegar a Bogotá por el oriente. Por el sur es más cercano, inclusive ya hay carretera que atraviesa todo el distrito capital y llega exactamente hasta el departamento del Huila. Alguna carretera construida por el Estado, otras por el Mono Ogoy, una en buen estado,
en buena capacidad de funcionamiento y otra que ya no funciona por la lluvia y porque eso necesita mantenimiento, pero se podía hacer ese recorrido. Entonces nos indica que si para la época, en el año de 1982, séptima conferencia de las FARC se determina como eje de avance estratégico hacia la capital de la República, la cordillera, es obvio inferir y deducir que el municipio de Gutiérrez era trascendental en ese objetivo debido a la o equidistancia que tiene entre el Huila y entre la capital de la República y la salida que tiene al llano o la salida que le da hacia el occidente a caer al Valle del Magdalena. Estamos hablando de territorios muy escarpados, muy difíciles de transitar, pero para una guerrilla el movimiento es lo usual y además lo conveniente. Eso significa que cuando llegó el ejército a combatir en esta zona, ya el problema venía construyéndose hacía muchos años. Y aparecen los analistas que saben de lo divino y lo humano y salen a decir que lo más sencillo es que la guerrilla se asentó aquí en Gutiérrez, Cundinamarca, porque como el ejército o el Estado no quiso hacer la paz con ellos en Casaverde y los bombardeó, entonces se replegaron hacia estas zonas. Eso es mentiras. Esto lo venían trabajando desde hacía rato, estaban haciendo una acción preparatoria en el terreno y como ya hemos visto, el desdoblamiento de cuadrillas desde los llanos hacia la capital indicaban que colocar bandidos, corrijo, en esta región de Gutiérrez era fundamental para el plan que tenía el Mono Jojoy de anillar a la capital en la parte urbanizada por los 4 sectores, por los 4 puntos cardinales. Aquí vemos que Bogotá tiene urbanizada una gran parte, pero no es ni la cuarta, no es ni el 25% de todo su territorio. El municipio de Bogotá es grandísimo, el distrito capital, repito, llega hasta el Huila y llega prácticamente a la zona del Pato y el Guayabero, casi que llega a esa región. Entonces, vemos al lado derecho que el municipio de Gutiérrez no es la excepción de los municipios construidos en las cordilleras o en los piedemontes cordilleranos. Este municipio es de clima frío, es más frío que Bogotá, tiene más o menos 2.650, 2.700 metros de altura, pero por su ubicación es más, ahí vemos en la parte inferior, mantiene casi siempre así, y operar allá es muy difícil porque toca esperar. El apoyo helicoportado es en los pocos momentos que en el día se destapa el cielo y puede entrar el helicóptero. Generalmente es o a las 5 de la mañana o a las 6 de la tarde, casi nunca se pueden hacer operaciones diurnas porque mantiene el cielo así tapado y son cordilleras o montañas muy altas. Del páramo de Sumapaz, es la estribación oriental del páramo de Sumapaz, y hay alturas de 3.500, 3.600, 3.200 metros, y más en profundidad se llega a la Laguna de la Guitarra y a otros sectores que ya son demasiado altos, y se habla de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El sitio donde ocurrieron los hechos queda en el mapa o en la foto mirándola de frente más hacia donde estamos ubicados, cada uno frente a la pantalla, porque venía de norte a sur. Vemos que aquí está el oriente, que es donde está el páramo, y este al fondo sería por aquí el norte, y si baja en esta dirección sería sur. Entonces, por este carreteable se llegaba, esta foto de este carreteable aquí está ya mantenido. En esa época era una trocha casi que intransitable, pero los campesinos tenían que someterse a todo eso. Entonces, eso, viéndolo en todo el contexto, nos indica la gran importancia geoestratégica y geopolítica de ese municipio. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles son las características geopolíticas del área rural del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, en especial lo que se denomina la vereda Río Blanco, sitio donde ocurrieron los hechos que estamos tratando en el día de hoy entre tropas de la 13ª Brigada y bandoleros de la cuadrilla 51 de las FARC? Bueno, mi coronel, entonces, para entender el terreno y analizarlo geopolíticamente, lo que ahí vemos
vemos en esta foto el municipio de Gutiérrez ya metido más en la parte baja de estas lomas que se suda petróleo caminándolas, y una foto tomada en horas de la tarde ya cuando el arco iris brilla por las circunstancias que sabemos. Y vemos en la parte de abajo el famoso Río Blanco. Este es el Río Blanco. Entonces quiere decir, aquí la foto está tomada de oriente a occidente, o sea, oriente aquí y occidente hacia la parte baja de la foto. Y se viene del norte caminando por el carreteable ese que veíamos ahora, y se llega en un punto de esto se llega al río Blanco. No exactamente aquí donde tengo el cursor, pero es la forma de entender. Quiere decir que es una garganta terrible que tiene varios puntos de paso donde hay unos puentes de circunstancia muy viejos, de esos que son un cable tendido o unos cables tendidos y unas maderas o unos maderos amarrados, y cuando se pasa se columpia eso, lo más de bueno. Y claro, quien esté subido en un puente de esos y esté en situación de combate está dando perfectamente la posibilidad de que lo maten, porque en algunas partes las gargantas tienen hasta 150, 200 metros de profundidad. En otras son más bajitas, como la vemos aquí, que está prácticamente a 5 o 10 metros del piso. Pero todos esos puentes construidos ahí se alcanza a ver con el cable y los maderos, y los campesinos son los que le hacen el mantenimiento. Entonces, el problema es que tanto al norte como al sur es muy quebrado el terreno y facilita una emboscada, y quien la instale primero y quien caiga y logre que el adversario caiga en el error, pues muere. En esta vez fue el ejército que instaló la emboscada y eliminó unos bandidos, pero el combate fue muy duro. Aquí vemos entonces el puente donde ocurrieron los hechos. Es un puente bastante largo, y la emboscada estaba montada aquí en la parte baja, que comienza otra subida del terreno. Y también vemos sobre el área, esta foto ya es más reciente, que las veredas ya han sido ya electrificadas. Para esa época no. El año 92, increíble que un caserío, una zona rural ubicada a menos de 2 horas o 2 horas y media en vehículo Jeep a Bogotá, o en helicóptero a 20 minutos, no tuviera electricidad. Y claro, eso facilitaba que los terroristas hicieran toda la actividad posible, porque donde había alguna forma, que eran las juntas de acción comunal en esas veredas, tenían una planta eléctrica que la prendían eventualmente, pero los niños en las escuelas no tenían ni acceso al computador ni nada que se pareciera, completamente abandonados, y a menos de 2 horas de Bogotá. Bueno, entonces aquí esta foto nos muestra también la calidad de la tierra de ese municipio. Tierra fría, apta para cultivos de arveja, de frijol, de maíz, de tomate de árbol y otros productos propios del clima frío. Pero es que es una tierra negra, muy apta para la agricultura, y en estas lomas tan impresionantes hay que ver esos campesinos echando asadón desde horas muy tempranas hasta más o menos las 3, 4 de la tarde, que, como dicen ellos, levantan obra, porque el paramillo, como lo llaman, ya los tiene completamente empapados. Es un ambiente que hay en esa zona de una humedad permanente, que en el aire se siente se ve como un vapor, y eso pues se va impregnando a la ropa, y si la persona está 2 horas al aire libre recibiendo eso, termina completamente empapada. Pero ellos, es su forma de vida y la cultivan muy bien, y hay que verlos. Hay que verlos caminando y trabajando en esta región. Entonces, esa es la característica de esa zona, e indica que hay que tener mucho cuidado para transitarla, porque vemos la forma de sus espacios corrugados, sus cañadas que forma, la misma boscosidad que tiene, a pesar de que los campesinos han deforestado muchísimo. Pero quiere decir que el que esté siempre en una parte alta tiene observación permanente y está mirando en los 360 grados en la medida que el cielo se destapa, y
y puede detectar la presencia de quien lo está buscando. Y el otro problema que tiene es que los perros sí no perdonan. Entonces, cuando sienten el movimiento o oyen ruido de los perros o los olfatean, inmediatamente comienzan a ladrar. Y el campesino conoce muy bien lo que pasa en la región, conoce hasta el ladrido de quién es el perro que está ladrando, de qué finca es, y tiene la forma de comunicarle a la guerrilla la presencia del ejército. Esas son cosas campesinas que no las podemos evitar y es lo que ocurre en esas zonas. Entonces vemos que en síntesis el área dentro de Gutiérrez, que tiene tanta importancia, es una zona propicia para la guerra de guerrillas y para el desarrollo de este tipo de actividades subversivas. Mi coronel, para la época de los hechos, Colombia vivía una situación muy tensa de violencia narcoguerrillera. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia del combate que libraron nuestras tropas de la 13ª Brigada contra los bandoleros de la cuadrilla 51 de las FARC, ahí mismo en el municipio de Gutiérrez? Bueno, perfecto, mi coronel. Sí, en ese momento estaba el gobierno de César Gaviria con la papa caliente en la mano, con la cárcel de la catedral. Estamos hablando del 30 de abril del año 2000, del año 1992. Ya Pablo Escobar sí había, entre comillas, entregado al curita del Minuto de Dios, al padre García Herreros, y tenía un hotel de 5 estrellas en Envigado, Antioquia, donde había montado toda una oficina delictiva y cada día, ya para esa época de abril, era más el escándalo que se destapaba todos los días, a toda hora en los medios de comunicación, que Pablo Escobar desde esa catedral, desde esa cárcel, había ordenado matar, que había ordenado hacer una cosa y la otra. Y el presidente Gaviria, mirando para otro lado, no tenía opción de contrarrestar eso, además porque parecía que tampoco quería asumir responsabilidades mucho más fuertes. Fueron los hechos los que dispusieron las cosas. Y recordemos que 2 meses después de esto es que Pablo Escobar se vuela de la cárcel y ahí sí que han debido renunciar el presidente, el ministro de Defensa. Al contrario, salieron fortalecidos y Gaviria terminó siendo secretario de la OEA. Pero bueno, eso es punto aparte. Lo que queremos referir aquí es que para esa misma época las FARC estaban desarrollando como cabeza de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar una campaña muy intensa de todas las actividades de reclutamiento, finanzas, terrorismo. Y ya lo explicamos en el principio de la conversación, que el municipio de Gutiérrez, por su ubicación geográfica, que la establecimos muy clara en el mapa, era trascendental para lanzar la ofensiva hacia Bogotá para la toma del poder. Por eso hacemos el paréntesis, 7 años después de estos hechos fue que ocurrió la masacre, ya no contra la Escuela de Artillería, sino contra el batallón de artillería Aguilar, que después le cambiaron el nombre por Landazábal Reyes, que fue la que vimos aquí como en la 3ª o 4ª emisión de nuestro programa, que vinieron los soldados y las mamás de ese caso a contarnos. Entonces estamos hablando de 7 años de esa masacre, 7 años antes de esa masacre, las FARC tenían un plan muy intenso de avanzar hacia Cundinamarca, pero no es que llegaron ese día, sino que durante una década antes, desde el año 82, venían trabajando esa región, reclutando campesinos, organizando bases de apoyo, insertando lo que llaman las casas de contacto en distintas veredas. Hay una vereda que se llama Las Mesas en Guayabetal, que queda muy cerquita. Queda sobre este mismo río, pero más al oriente. O sea, si miramos, siguiendo el curso del río, quedaría por acá, pero en la parte sur del mapa. O sea, sobre esta misma sector de la cordillera. El río sigue esa garganta y sale. Este río ustedes lo encuentran cuando cruzan la vía Villavicencio, que es uno de los ríos que se encuentra sobre la vía de Bogotá-Villavicencio. Quedaría mucho más aquí en la parte de abajo del mapa. Entonces, ese es la importancia de que esta región estaba en la mira y estaba dentro del plan y estaba dentro de un proceso de desarrollo para avanzar hacia el anillamiento de Bogotá con el fin de lanzar la ofensiva final de la que tanto hablaron las FARC durante los años 80, 90 y la primera década del siglo XXI.
coronel, quiero agregar algo relacionado con ese río Blanco. Ese río Blanco baña toda esa parte de al lado derecho de la vía a Villavicencio y viene a caer al río Negro a la altura del municipio de Guayabetal, Cundinamarca. Y esa fue una zona muy apetecida por los grupos subversivos para en la época de los famosos pescas milagrosas, que eran desempeñadas más adelante, pero de todas formas era como un eje de vía hacia el llano. Mi Perfecto. coronel, Sí, sigamos. bueno, ¿cuáles fueron las actividades más recientes a la emboscada de la cuadrilla 51 de las FARC, antes de este fuerte enfrentamiento armado entre tropas de la 13ª Brigada y bandoleros de la cuadrilla 51 de las FARC en el área rural de Gutiérrez, Cundinamarca, en abril de 1992? Bueno, creo que antes de pasar a eso, le quisiera agregar algo que usted me hizo acordar. Ahí hay un sector que se llama Escatecá y sale exactamente sobre la autopista o sobre la vía de Villavicencio a Bogotá. Y en ese sitio de Escatecá, las FARC para esa época o antes de esta emboscada ya tenían comprado una finca grande y cultivaban o tenían varias cabezas de ganado y con esas financiaban y hacían sus actividades criminales y de ahí salió mucho ganado que se vendía o carne para Bogotá y para otras ciudades desde esa finca que tenían las FARC y la administraron primero un tipo que le decían Álvaro el Porrón, después la administró Miller, después de que murió Miller la estuvo administrando un tiempo Romaña hasta que cayó o fue incautada por el ejército, pero por el Estado, pero eso ya había pasado muchos años en que le sacaron jugo a esa finca y quedaba ahí en las cercanías a la vía y muy cerca al sitio donde usted menciona de la unión de los dos ríos. Entonces, eso es historia de lo que ha pasado y lo que no se ha descubierto o se ha descubierto después. Los antecedentes de la emboscada exitosa para el ejército, parcialmente porque murió un oficial, fueron los siguientes. En primera medida, el Mono Jojoy dispuso el traslado de las cuadrillas 26 y 27 a el sector con el fin de formar lo que inicialmente llamaron la compañía Jaime Pardo Leal. Estamos hablando del año de 1987, 88. Recordemos que Pardo Leal fue asesinado por allá en esos años y que en memoria de él, que era miembro de las FARC crearon la cuadrilla, una cuadrilla que luego le dieron el número 51 y que inicialmente la denominaron la cuadrilla Jaime Pardo Leal o compañía Jaime Pardo Leal, integrada con miembros de las cuadrillas 26 y 27, que ya lo hemos venido viendo a lo largo de todo el recorrido que hemos hecho, estaban delinquiendo en el área de el Meta, y una de esas era dirigida por el hoy honorable senador Pablo Catatumbo, que era donde el niño que llegaba tenía que pasar por las manos de él. Es uno de los depredadores más grandes sexuales que tiene las FARC, este señor Catatumbo. Y eran hombres y mujeres, era por parejo. Y el otro que les complementaba era el que le dicen el Tornillo Lozada, y ambos pertenecían a esas estructuras, aunque Lozada era más de la parte urbana. Entonces, el traslado de esa cuadrilla o de esos grupos fueron enviando secciones que fueron conformando la cuadrilla 51. Y cuando ya llegó Miller Perdomo, de quien ya estudiamos aquí largamente su vida y su final, le dieron ya la calidad o la condición de frente guerrillero. También tenemos que se comenzó ya a ser más evidente a partir del año 90 la presencia de terroristas armados en el área rural de Gutiérrez, haciendo reclutamiento y distribuyendo mensajes y dedicados a otra cosa, a otras cosas como la siembra de amapola y la determinación de cuotas a los finqueros. Y esto fue muy duro para esos campesinos porque
su tierra es todo para un campesino, y más un campesino católico de tierra fría, de unas costumbres muy mecánicas. Campesino que se levanta a las 4 de la mañana, se toma su café, sale a echar asadón, a las 7, 8 de la mañana desayuna, vuelve a trabajar todo el día, almuerza, y a las 4 o 5 de la tarde regresa, come, y si tiene un radio transistor porque no tiene electricidad, escucha el radio. A las 6 de la tarde ya está durmiendo porque el otro día eh, tiene que salir a hacer lo mismo, y así es toda la semana, y solo los fines de semana cuando salen con sus mulas cargadas desde esas lomas, esas breñas, a vender sus productos o a comprar su mercado, y vuelve, y es una vida muy monótona. No tienen vacaciones, no tienen descanso, no tienen diversiones, y por ahí los jóvenes son los que organizan en las veredas los campeonatos de fútbol, pero eso porque las escuelas que existen tienen unas canchitas de microfútbol o unas canchas de baloncesto. De resto, es una vida muy monótona, y en ese tiempo peor. Entonces llegaron las FARC y de una vez trajeron lo que llaman los planteros de la amapola, y comenzaron a sembrar amapola en esa región de una manera descarada, y a invadir prácticamente las fincas y a comprar conciencias de los campesinos, y quien no les permitía sembrar amapola o no estaba de acuerdo, entonces le ponen una cuota. Entonces el campesino sacaba 4 cargas de arveja, por decir algo, y de eso tenía ya que pagarle el 10-20% a las FARC para que lo dejaran vivir allí en esa región. Un campesino que no tiene más que, porque son minifundios, allá en esa zona no hay ningún latifundio, ni hay fincas grandes, todas son fincas pequeñas que están cultivadas en la mayoría de su terreno, y que tienen unos pocos animales, algunas gallinas, pronto un pato, el perro que nunca falta, y un caballo y 4 mulas, y, y pare de contar. Por ahí algunos tienen una cabra, un chivo, una oveja, pero no es un cultivo grande ni organizado. Entonces, les pusieron cuotas extorsivas, y algunos tuvieron que huir de la región, y las FARC tranquilamente se apropiaron de eso y fueron poniendo el cultivo de amapola que lo controlaban los cabecillas para sacar. Y ahí llegaban los planteros, que llaman, que son los que invertían a comprar el látex. Entonces, en medio de todo eso, la escuela de artillería entró y tuvo varios combates, muchos, pero combates de encuentro en los que había un bandolero capturado, un bandolero herido, un soldado muerto, como ha sido la dinámica de toda la vida de esa guerra, y más en esa región tan compleja. Pero más o menos 3, 4 meses antes de esta emboscada hubo un combate muy fuerte, en el cual el ejército llegó y desmanteló un cultivo de amapola que cogía como 3 fincas, y estando destruyendo eso, los soldados fueron atacados. Y en la reacción, pues el combate se trabó largas horas. Entonces enviaron un helicóptero de Bogotá a apoyar el helicóptero artillado, y el helicóptero fue impactado. Y luego tuvieron que enviar el avión fantasma, pero finalmente los terroristas se quitaron de ahí, y el ejército pudo destruir ese cultivo de amapola. Entonces hubo dificultades porque los campesinos reclamaban que, ya que la FARC les ha quitado todo la posibilidad de producir, los ha puesto a cultivar amapola, ahora ¿de qué vivirían? Y ahí hubo un rifirrafe largo. Entonces toda esa situación generaba que el ejército avanzara más y buscara, porque se detectó dentro del combate y dentro de las operaciones subsiguientes que el señor Miguel Perdomo había montado varios campamentos de instrucción de guerrilleros, de niños jóvenes, ya traídos de varios municipios, de Fomeque, de Une, de Choachí. Inclusive allá iban los estudiantes de la Universidad Nacional y de la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica a recibir instrucción en combate, y el Tornillo Lozada, que los llevaba allá. Él era el cabecilla aquí de las redes urbanas en Bogotá, y se movía entre Bogotá y la Macarena, y toda la vida fue su área de delincuencia. Entonces, eso fue dando ya un mapa más claro de que la cuestión iba en serio, y por eso la Brigada Móvil estuvo ahí desde el año 93 hasta el 2003, 2004, estuvo la Brigada Móvil combatiendo ahí. Y fue cuando ocurrieron varios
combates, algunos favorables a las tropas, otros por errores desfavorables, pero se convirtió en un territorio de mucha actividad de combate, y por su forma era difícil erradicar la guerrilla y también difícil que la guerrilla impidiera que el ejército la estuviera persiguiendo. Entonces era un asedio muy constante de lado y lado. También se detectó que la guerrilla estaba haciendo, las FARC, una actividad permanente de inteligencia para organizar o terminar de organizar las veredas, por lo que llamaban las juntas patrióticas. Distribuían mucha propaganda del Partido Comunista y de las FARC, y tenían una buena red de caminos para los abastecimientos. Unos entraban por el Sumapaz, o sea, aquí por Bogotá por el sur, otros por el Huila, otros por Villavicencio y otros por la carretera de Caquesa, de Fomeque, Chipaque, porque es que todos esos cerros se van comunicando y llegan aquí atrás de Bogotá, donde queda Monserrate. Entonces el plan era ese, avanzar, consolidando toda esa zona para anillar a Bogotá, y lo importante era estructurar una red de milicias y de apoyo logístico para que cuando las guerrillas avanzaran o retrocedieran siempre tuvieran un sustento y no estuvieran aventurando para mantenerse. Y finalmente era muy común que ya en las áreas urbanas de Guayabetal, Gutiérrez, Chipaque, estuviera permanentemente la amenaza de las FARC contra lo que llamaban los sapos, y asesinaron a varios campesinos. Y también tenían ya perfectamente ubicados a unos que eran los señaladores de quién no apoyaba la guerrilla o quién le pasaba información a la policía o al ejército. Fue muy conocido el caso de un tipo que le decían Chucho Rojas, de la vereda Las Mesas de Guayabetal, a quien las mismas FARC después lo tirotearon porque comenzó a regarse el rumor que una incautación de un material había sido producto de la delación del mismo Chucho Rojas, que era el informante de ellos. Entonces vemos que hubo varios combates, hubo un golpe también en que la guerrilla asesinó a 2 soldados de la escuela de artillería, y la situación estaba muy tensa, estaba realmente tensa. En cualquier momento tenía que presentarse un combate mayor, porque las circunstancias así lo determinaban. Coronel, ¿cómo se cuantifican las estadísticas y resultados durante este fuerte enfrentamiento armado entre tropas de la 13ª Brigada y bandoleros de la cuadrilla 51 de las FARC en el área rural de Gutiérrez, Cundinamarca, para abril de 1992? Pero antes de tocar los resultados, mi coronel, miremos cómo fue la operación. La operación la determinó o la denominó la Escuela de Artillería con el nombre de Bienvenida, y era la orden de operaciones número 014 que hacía ese año la escuela para perseguir a estos delincuentes y golpearlos. Entonces, después de analizar el terreno, como vimos, el municipio al sur de su área urbana es muy quebrado, pero lo atraviesa de oriente a occidente, o de occidente a oriente mejor, el río Blanco. Y el río Blanco forma una garganta en la cual se determinó que al venir del páramo de Sumopaso, al venir del sur, del Meta y del sector de Uribe y de Macarena y toda esa región, los terroristas tenían que cruzar forzosamente o la carretera, pero iban a quedar muy expuestos a que los vieran y los delataran, o seguir por entre el monte, construyendo toda la red de apoyo y fortaleciéndola, y en algún punto tenían que cruzar el río. Desde luego se sobreentiende que los campesinos de las diferentes veredas pues tienen ya sus cables, sus puntos de paso, como los hemos mencionado aquí. Hay hasta tarabitas todavía en esa región. Y lo importante era establecer el control sobre esos cruces de río, pero tenía que ser muy sorpresivo, como el cazador que se sabe esconder para esperar a la presa. Entonces ya se determinó por parte del comando de la Escuela de Artillería que en alguno de esos puntos tenían que cruzar
porque de lo contrario tenían o que pasar por la carretera o subir por el oriente, allá por el lado de San Juanito, el Calvario y esa zona, y luego volver a dar un giro para entrar al páramo, pero pues eso era muy largo, entonces necesariamente tenían que cruzar por alguno de los puntos de cruce del río, pero como hemos visto por el terreno, hay que tener mucha argucia, mucha astucia para llegar primero, saberse esconder, encontrar el sitio, que tampoco es fácil, porque aunque es escarpado, es quebrado, perdón, en algunas partes es escarpado y no hay forma de esconderse. Bueno, el comandante de la Escuela de Artillería fue al área varias veces, pero sobre todo cuando ya decidió montar esta operación de las emboscadas, a ver sobre cuál funcionaba, y estuvo muy cercano con las tropas. Era una forma de ganar la voluntad de combate de los soldados, viendo al comandante que estaba permanentemente allá visitándolos y motivándolos. Se decidió, porque había que decidir en medio de tantos puntos de cruce, que son varios, por cuál se hacía, y se determinó uno en la vereda Río Blanco. Ahí sobre ese río se encuentran varias veredas. Una de esas se llama Río Blanco y otra se llama Río Chiquito. Entonces se decidió sobre el cruce que baja de Pascote, así se llama el caserío, que es un caserío, es un corregimiento de Gutiérrez, bajar hasta el río y montarla ahí en ese cruce, pero hay que hacer una infiltración nocturna, había que tener muchas medidas de protección y buscar un sitio cercano al puente, no sobre el puente, porque en el puente quedaba muy expuesto a que lo vieran cuando venían del lado contrario. O sea, cuando venían de sur a norte, si los bandidos se veían hacia el sector norte del puente, veían fácilmente si los soldados estaban ahí. Entonces había que dejarlos, escondérselos, había que montar un dispositivo muy lógico y de mucha seguridad, pero como no se tenía un día exacto, en un clima frío, porque eso es muy frío allá y con ese llueve permanentemente, además del paramillo, los soldados tenían que tener mucha disciplina y la tuvieron. Entonces se infiltraron una noche y los hechos ocurren hasta el cuarto día después de estar allí infiltrados. O sea, fue un ejercicio difícil porque estando quieto en un clima frío y esperando a que pasen los bandidos sin dejarse ver, porque por ahí pasan campesinos, y hay que estar muy silencioso, dejar que pasen, que no se den cuenta. Los campesinos se mueven y el campesino tiene un olfato increíble para detectar cuando hay algo raro en un sector. Entonces, afortunadamente, la tropa mantuvo la disciplina y los bandidos pudieron caer en la emboscada. Entonces, finalmente, al cuarto día, aparecieron 7 bandidos sobre el puente. El sargento que estaba más adelante hubiera tenido la oportunidad de dispararle sobre el puente, pero pensó y pensó bien. Si les dispara sobre el puente puede eliminar a 1 o 2 y los otros se devuelven y quedan en ventaja ellos si el ejército los va a seguir, porque los bandidos vienen bajando, caen al puente, pasan el puente y comienzan a subir otra vez. Entonces sería ilógico dispararles cuando están en el puente, porque si cae 1 o 2 y como no andan amontonados sino van en una distancia táctica, pues apenas vean que cae uno o otro se devuelven y al hacerles la persecución ellos son los que quedan con la ventaja en el terreno. Entonces eso lo analizó muy bien el sargento y los dejó pasar hasta que entraron a la zona de muerte donde él estaba. Entonces comenzó el combate cuando ya estaban en la zona de muerte, pero como son personas que se están moviendo, que tienen facilidad y que el mismo terreno tiene piedras, tiene árboles, tiene barrancos, tiene sitios donde esconderse, no cayeron todos, cayeron apenas 3. Entonces el capitán, que estaba el comandante de la batería, que estaba más o menos a media hora en otro sector, adelante del río, o sea, al sur del río, corrió rápido hacia el sitio porque él sabía dónde era que estaba la emboscada. Y allí, entonces, mientras los bandidos le hacían frente a la emboscada, los golpeó por la parte, digamos, por la retaguardia y eliminó a otros 2. Pero el punto es que uno de los, como en las películas, uno de los que estaba herido quedó con su fusil en la mano y el teniente que estaba al mando cuando los vio caídos se fue a revisar y el bandido lo mató al teniente.
murió el teniente ahí. Y un soldado que vino rápido a proteger al teniente también alcanzó a ser herido por el bandido. O sea que murió en su ley el delincuente, pero le causó ese daño. Y luego entonces cayeron otros dos en el combate que se alcanzaron a replegarse hacia el río, pero el grupo del capitán los eliminó y cayeron al río. Se fueron con todo su armamento, se fueron al río y después fue un trabajo para encontrar los cadáveres y el armamento. Quedó muerto el oficial y herido el soldado, como lo decíamos, y en el registro posterior al fin se encontraron los dos bandoleros muertos, pero ya en estado de descomposición. Y fue un combate sangriento, fue uno de los episodios dramáticos que hemos tenido en esta guerra. Y de manera curiosa, el levantamiento de los cadáveres le tocó hacerlo al ejército porque ni el alcalde, ni la inspección de policía, ni ninguna autoridad quisieron hacer el apoyo o dar el apoyo al ejército para hacer esa actividad, porque el temor a que los bandoleros los indicaran de que estaban con ellos era tenaz. Entonces tocó llevar personas desde Bogotá que hicieran el levantamiento de los cadáveres, con la dificultad que ya hemos visto para la entrada de los helicópteros y para la salida. Es una zona difícil por esa característica. Entonces ahora vamos a ver, ahora sí, los resultados, que son un oficial muerto, un soldado herido, 7 bandoleros dados de baja, se les incautaron fusiles, subametralladoras, pistolas, y en síntesis lo principal del resultado fue el impacto psicológico a favor de la Brigada 13 y el revés que sufrieron las cuadrillas del bloque oriental con este golpe. Mi coronel, ¿cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo derivadas del fuerte enfrentamiento armado entre las tropas de la 13ª Brigada y los bandoleros de la cuadrilla 51 en esta área rural de Gutiérrez? Bueno, pues sumándole lo de los hallazgos de los cultivos de amapola y el reclutamiento y la organización que estaban haciendo en el terreno, y los cuadernos que le encontraron en los murrales a los bandidos que cayeron allí, se encontró o quedó al descubierto todo el plan que tenía la coordinadora guerrillera en Cundinamarca, en este caso específico en cabeza de las FARC. Quedó muy claro que desde el Meta estaban moviendo estructuras completas para fortalecer y reorganizar las cuadrillas que delinquían en Cundinamarca. Y quedó claro que tenían preparado para el año 94, cuando terminara el gobierno de César Gaviria, una ofensiva completa sobre Bogotá. Y también quedó claro allí todo el sistema de anillamiento que estaban haciendo sobre la capital, y que eran las cuadrillas 51, 52, 53, 54 y 55 en esa región, más la cuadrilla Joaquín Ballén, la cuadrilla Reinel Méndez, la cuadrilla Policarpa Salabarrieta, y por el occidente que estaban la 22, la 42 y a otros que habían movido en ese sector, y que desde Boyacá y Casanare venían la cuadrilla 28 y 56. No es que digamos que ya tenían anillado a Bogotá y que estaba la ciudad al punto de caerse, no, eso no es cierto. Pero sí estaban trabajando en ese proceso, estaban construyendo esa dinámica, y por eso insistimos, era tan importante controlar a Gutiérrez, porque es un punto de paso fundamental por la montaña hacia los llanos o por la montaña hacia Bogotá para ganar tiempo y partir la posibilidad de movimiento de tropas desde Bogotá hacia el Meta o hacia el Tolima o hacia el Huila, o viceversa, facilitar el avance de fuerzas guerrilleras desde el suroriente hacia la capital. Y por eso el Mono Jogoy decía siempre que nos pillamos en las ciudades y que tenemos, cuando pasemos de aquí a la ofensiva final, no volverán a haber sino dantas, micos y otro tipo de animales en estas regiones. Hubo un estímulo para incrementar la ofensiva, no solo en Gutiérrez, sino en otras regiones de Cundinamarca, donde ya se tenía la información de que las FARC estaban avanzando, como lo acabamos de ver, y en el resto del país.
porque pues, la información llegaba a todas las unidades y fue un golpe importante el cual los medios de comunicación destacaron en su momento. Para el bloque oriental de las FARC fue un duro revés porque el Mono Jojoy había enviado siempre en esos grupos a gente que la habían entrenado mucho tiempo en las FARC, en las escuelas de formación terrorista, y eran cuadros seleccionados que les daban la misión de que usted ya se preparó aquí, tiene una formación clara y concreta, ahora avance hacia esa región y abra nuevas zonas de doble frentes, cree, como decía Tiro Fijo, las condiciones para que la guerra continúe contra la oligarquía. Les descubrieron también los contactos que tenían en Bogotá para extorsionar y cómo era que se relacionaban con los estudiantes de la Universidad Nacional y otras universidades para que participaran en las acciones terroristas urbanas, etc. Y en conjunto fue un golpe psicológico a toda la coordinadora guerrillera, ya que las FARC venían encabezando esa coordinadora, y a eso se sumó que para esa época ocurrió el asesinato del exministro Durán Quintero por parte del EPL en Santander, y se les fueron dañando los diálogos que tenían montados en Tlaxcala para imponer más. Entonces no pudo el golpe de Chávez, no pudo la de Tlaxcala, y les golpean duro. Pues eso es punto de análisis y de reflexión en las siguientes reuniones terroristas. En el campo militar le dejó al ejército una serie de enseñanzas, la maniobra sobre objetivos, porque es muy fácil decir, en la teoría una emboscada se monta de esta manera, se coloca un grupo de destrucción, un grupo de apoyo, unos grupos de seguridad. Eso es fácil decirlo en teoría, pero ya cuando se presenta el terreno, cada situación es diferente, y sobre todo el momento de maniobrar, porque es donde se juega la vida los soldados, se juega la vida el comandante, y es el instante crucial en que se define el resultado del combate, cómo se maniobra, y son acciones que hay que hacer sobre la marcha en el terreno y de manera muy expedita. El impacto mediático en la población civil fue importante porque los campesinos sintieron un alivio. Allí cayeron 2 cabecillas de los que controlaban la región, de los que imponían el terror, y eran ya guerrilleros experimentados, 10, 15 años de militancia en el Meta, que los había enviado el Mono Jojoy a organizar esta zona. Entonces, si miramos en sumatoria, por eso es que la guerrilla tampoco pudo avanzar, porque donde llegaban causaban terror y hacían daños, pero generalmente caían los cabecillas, que era lo que más les dolía, porque tenían que sacar a otros, volver a rehacer el ejercicio, y eso le impidió avanzar más a la guerrilla, los golpes que dentro de los combates se le dieron a los cabecillas en distintas partes del país. Y esta vez sí fue un revés para los oportunistas de la paz, porque andaban desesperados, el tal Bejarano, el tal Noé Ríos, Álvaro Leiva y los mismos de siempre, con ese bombo de que había que hacer lo que dijera la guerrilla en Tlaxcala, porque con otros golpes que han causado en otras partes del país, tenían la sartén por el mango. Pero como vimos el de ayer y el de hoy, ambos ocurridos en abril del 92, le dieron también un respiro al gobierno de Gaviria y le demostraron a los bandidos que no podían imponerse como ellos querían. Para esa época era muy común que el señor Jaime Garzón se moviera por esa región y hablara precisamente con Miller y con esa cuadrilla para los secuestrados, que era otra de las actividades que realizaban, porque el señor Garzón había sido un año antes, un periodo antes, alcalde en esa región. Entonces es toda una historia, todo un componente que hay que ir atando cabos para reconstruirla de una manera más amplia. Y también hubo un incremento de bandoleros salidos del Meta, porque el Mono Jojoy no dio el brazo a torcer. Ese golpe no fue que le significó que ya renunciaba, sino que al contrario, para esa época es que sale una nueva tanda, un nuevo viajado de gente, como decía el Mono Jojoy, hacia Cundinamarca, entre los cuales llegó el famosísimo Romaña. Entonces, en síntesis, esas fueron las consecuencias, mi coronel González. Gracias, mi coronel.
Habida cuenta que han transcurrido 30 años de esta audaz incursión terrorista, ¿qué conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral derivan de estos hechos? Bueno, después de la audaz incursión terrorista del bloque oriental sobre Gutiérrez y que comenzó a desarticularse con esta operación y con la destrucción de los cultivos de amapola, pues en el campo militar quedaron muchísimas enseñanzas porque el ejército volvió ya una norma que no existía sino en el Tolima y el Huila en la época de Tiro Fijo de los años 60, el combate en zonas de páramo. Y allá estuvo la brigada móvil, en especial el batallón 19 en el año 93, 94, 95, sobre todo 94 y 95, demostrando cómo se había que combatir en el páramo, que era una fórmula muy distinta a la que se enseña en la escuela de lanceros y en la escuela de combate, porque hay que trabajar sobre territorios que, repetimos, son muy difíciles de visibilidad. Hay que patrullar mucho de noche a pesar del frío. Hay que buscar sitios cubiertos que son muy pocos. Hay que desconfiar de cada sendero, de cada trocha, de cada curva en el camino. Se encuentran muchas cuevas, que es la naturaleza de la geografía. Hay unos asentamientos humanos muy alejados, inclusive hijos de Tiro Fijos existen allá en la región, que fue dejando regados en la medida que vivió en toda esa zona. Hay que saber analizar el terreno para hacer los cruces de los puntos críticos desde lejos, desde la distancia, a diferencia de lo que ocurre en territorio plano y boscoso. Hay que mantener las baterías de los radios de noche envueltas en los pasamontañas de los soldados para que no se descarguen. Es decir, es una serie de connotaciones muy distintas que se aprenden en esa guerra en el páramo, pero que si se maneja muy bien es muy exitosa. En el campo social queda mucho para pensar es cómo el Estado no ha desarrollado o tiene que desarrollar mejor una forma de articular a toda esa gente, porque las vías de comunicación son muy malas, los sistemas de integración al desarrollo del mundo actual pues están muy quedados y lo siguen siendo. Son campesinos de una orientación muy religiosa, pero ante ese abandono son reclutados fácilmente. No hay una forma clara de evitar que por lo escabroso del terreno y por la ubicación que tiene y por la tradición que han tenido las FARC en toda la zona, no vuelvan a aparecer. Es muy difícil evitarlo. Entonces la presencia institucional requiere muchos elementos diferentes a la acción militar por sí sola, que tampoco se puede suspender, pero que hay que reforzarla y fortalecerla con otras acciones. En el campo político sí que quedan dudas y deudas, porque estos son municipios donde la mayoría de campesinos no tienen ninguna formación académica. Eso hasta el siglo XXI es que han comenzado ya a haber una buena cantidad de bachilleres. Antes, a duras penas, los más ilustrados tenían quinto de primaria. Entonces, la dirigencia política casi siempre ha sido de gamonales en toda esa región, no solo en Gutiérrez. Repito, en este siglo que ya han aparecido locales como, locales, lugareños como alcaldes y personeros y lo demás que les corresponde. Los consejos municipales de toda esta región, incluido el de Gutiérrez, son casi en su mayoría campesinos, son los presidentes de acción comunal que también son concejales. Y son personas que no tienen una formación de Estado ni tienen una visión distinta a lo pequeñito que han manejado, porque el Estado ha estado alejado. Entonces, hace falta muchísimo trabajo político de formación de toda esta dirigencia y obvio de la población. Y en lo geopolítico, nunca ningún gobierno lo entendió, ninguno, y ninguno es ninguno, hasta la fecha, que hay que montar, como se dice, táctica militar,
las avanzadas de combate, que la defensa debe tener profundidad, que para evitar que el adversario avance hacia la retaguardia estratégica propia o hacia el núcleo de poder de combate propio, hay que salir a combatirlo en donde se origina la fuente de la agresión, un poco aplicando la teoría de Israel, que si desde Jordania me están atacando, entonces yo voy a bombardeo en Jordania. No estamos diciendo aquí que hay que meterse a los países vecinos, estamos diciendo aquí es que Bogotá es el epicentro político y difícilmente los gobernantes, el que le puso un poco cuidado a eso fue Álvaro Uribe, pero no del todo, pero difícilmente los demás gobernantes no le pusieron cuidado a eso y, por ejemplo, pasó el gobierno de Duque, nunca le metió ese mismo interés, es en que alrededor de las capitales, y ahí tenemos a Cali sitiada, para poner un ejemplo, la guerrilla ha construido todo este mismo proceso, como lo vemos, y no se ha salido a bloquearlo allá, repito, no solo con acción militar, sino con acciones integrales y de compromiso de los gobernadores, de los alcaldes y de los dirigentes veredales. Es un trabajo que hay que hacerlo, son planes que hay que construirlos y que demandan, desde luego, más trabajo. Y eso es lo que no le gusta a la gente. Donde hay que trabajar, no, donde hay que sacar pecho, ahí estoy yo, pero donde hay que trabajar, que trabajen otros que yo después critico. Entonces, es una cuestión moral, como lo vemos, tener ese concepto, esa identidad de lo que le pasa al Estado, de lo que le pasa al país. Saber que cada dirigente político, cada vez que toma una decisión, puede incidir en el desarrollo o en el atraso de una región, en la vida o en la muerte de muchas personas, o en problemas graves o en solución importante a lo que ocurre. Porque como vemos, muchas de estas tarabitas, puentes y puntos de unión las han hecho son las mismas comunidades para integrarse a algo que ya existe y no es al contrario, lo que ya existe integrándolos a ellos, que debía ser lo lógico. Entonces, si uno habla con los campesinos de Río Blanco, Río Chiquito y esa zona, con todos esos puentes de circunstancia que hay ahí, casi todos fueron construidos por iniciativas, inclusive con bazares, otros sí, el municipio dio los recursos, pero porque los campesinos le llevaban la solución y eran los que lo hacían. Casi todos esos puentes han sido construidos con la mano de obra propia y algunos sí, con la Secretaría de Obras Públicas o del departamento, pero algún político que necesitaba los votos y les dijo, yo les pongo este puente y ustedes me consiguen los votos, y eso tiene una lógica dentro del trabajo político, pero tiene también una lógica perversa de manipulación de las personas que si no votan por mí, entonces no les ayudamos con eso. Increíble. Entonces la parte moral sí que es responsabilidad. Pero bien, no nos alargamos y le damos la palabra a mi coronel González, que siempre trae sus reflexiones contundentes al respecto de. Gracias, mi coronel. Queremos hacer un reconocimiento a los hombres de este combate y en general a todas las tropas. Este caso específico nos obliga a hacer una reflexión sobre la terrible lucha interior que tienen que librar los oficiales y suboficiales, comandantes de las tropas. Un poderoso conflicto psicológico que muchas veces es más violento que el mismo combate físico con las armas. Los comandantes tienen a su cargo la gigantesca responsabilidad de cuidar la vida de sus soldados, que por supuesto llega hasta el mismo deber de ofrecer su vida por insuperable lealtad. Porque sus subalternos no solo son sus hijos por sentimiento patriótico, sino que ellos saben perfectamente que los soldados son hijos de sangre de otros colombianos, que por deber nacional y patriótico se los han encomendado. Y esa responsabilidad no es una obligación menor. A ese sentimiento se suma también el gran pesar de tener que combatir a otros colombianos, porque es inevitable que el bien colectivo esté por encima del interés personal, de aquellos que por perversos adoctrinamientos han errado su camino, pero que de todas formas siguen siendo colombianos. Solo estas cosas pueden ser entendidas por quienes han estado en las filas, las mismas que han sostenido la nación durante ya bastantes largos y dolorosos, pero muy heroicos 200 años. Gracias, mi coronel. No, mi coronel, muchas gracias a usted y muy clara su argumentación.
Muy amable por ese concepto, mi coronel. Entonces le damos la palabra a mi coronel Alarcón para los conceptos que han llegado al chat.